Bienvenidos. Hoy estaré compartiendo con ustedes el sermón titulado El poder de la resurrección de Jesucristo, basados en 1 Corintios capítulo 15, verso 12 al 28. Para el cristianismo existen doctrinas que son esenciales y otras que no tienen mayor incidencia para la salvación. La doctrina de la resurrección es el fundamento de la fe cristiana, puesto que sin ella Dios jamás habría validado el sacrificio vicario y expiatorio de aquel hombre que históricamente es conocido como Jesús de Nazaret. Por tanto, sin un Salvador mesiánico, la Iglesia perdería todo propósito y razón de ser. Los Evangelios y el libro de los Hechos son documentos históricos que testifican sobre la aparición post-mortem de Jesús. Hay evidencia sobre los testigos oculares y de quienes se relacionaron con Jesús antes de su ascensión. No es un invento doctrinal del apóstol Pablo. La iglesia de Corintio había sido instruida en todas estas verdades, las cuales fueron extensamente predicadas por todas las regiones. Sin embargo, la influencia filosófica griega había cuestionado la creencia de la resurrección corporal, sin considerar las implicancias que traería para la fe salvadora. Por esta razón, Pablo les escribe a los corintios para que tomen conciencia del poder de la resurrección de Jesucristo, el cual les ha permitido gozar de beneficios espirituales. Por consiguiente, la Iglesia de Dios puede obtener redención y vida eterna gracias al poder que tiene la resurrección de Jesús. Revisemos cómo el apóstol Pablo muestra la deconstrucción de la fe salvadora si rechazan la doctrina de la resurrección de Jesús y cómo ésta debe ser resistida para mantener viva nuestra esperanza en el Mesías. Número 1. El poder de la resurrección de Cristo valida nuestra fe. El versículo 12 comienza centrando la atención en la figura mesiánica. Este dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Por esta razón a Jesús se le identifica inmediatamente con Cristo, que es un término griego derivado del Christos, equivalente del hebreo ungido o Mesías. De acuerdo con la interpretación de los textos hebreos, los judíos del periodo intertestamentario reinterpretaron el concepto del ungido, que era un término que se le otorgaba tanto a reyes como a sacerdotes, basado en el método Midrash, aplicado a las profecías del Antiguo Testamento. El desarrollo de esta imagen mesiánica se vinculaba con una predicción de un rey que gobernaría no solo Israel, sino también al resto de las naciones y pueblos. Entonces, en su gobierno habría justicia, paz y comunión eterna con Dios. Pero para eso el Cristo debía ser reivindicado por Jehová en su muerte y la señal era su resurrección. Estas verdades habían sido transmitidas y enseñadas a los corintios. Por esta razón Pablo les confronta y les pregunta, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? El versículo 13 trae a relucir la primera deconstrucción de la fe, pues sin resurrección tampoco Cristo ha sido levantado gloriosamente de la muerte para ascender a los cielos y sentarse a la diestra con el Padre, conforme a las predicciones mesiánicas. Este dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces no podemos creer que Jesús falló en ser el verdadero Hijo de Dios y continuar llamándonos la Iglesia redimida. No hay consistencia entre dos contradicciones. De hecho, el verso 14 muestra una doble conclusión. Vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Los corintios ya no tienen necesidad de seguir congregándose y deben volverse al judaísmo para poder cumplir los preceptos de la ley y ser purificados anualmente de sus pecados. Tienen que mantener su esperanza en algún otro Cristo que retorna a salvarlos. Ahora los corintios deben enfrentar esta verdad de que sin Redentor no hay redención. Pero, ¿qué hay del esfuerzo de los apóstoles? ¿Qué ocurre con el testimonio de múltiples personas que han visto al Jesús resucitado? ¿Cómo se explica la conversión repentina de Saulo de Tarso? Los versículos 15 y 16 muestran la segunda desconstrucción de la fe, pues todo sería en vano, todo sería falso, y la iglesia habría sido fundada por mentirosos. Y leemos que dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Wow. El verso 17 lleva a los corintios a reflexionar sobre una dimensión espiritual aún más profunda, la realidad del pecado. Para los judíos la ley moral estaba afuera de la persona, en unas tablas y pergamino. Debían leerla para conocerla y luego, usando el libre albedrío, aplicarla.
Establecía muchas reglas restrictivas para no hacer malas obras. Su enfoque reducía las normas morales a conductas observables, pero el cristianismo amplía el alcance de las normas morales hacia el interior de la persona para dirigir tanto las motivaciones internas como también las intenciones, las cuales no siempre son perceptibles por el ojo humano. Por esta razón, los legalistas podían engañar a la comunidad, actuando de una forma aparentemente correcta y con malas intenciones. De hecho, Jesús logró conocer los pensamientos de los fariseos y les llamó hipócritas en Mateos capítulo 23 del 1 al 33. Pero, ¿quién podría zafarse de estas tendencias pecaminosas? ¿Quiénes de los sacerdotes puede ofrecer un sacrificio para limpiar la maldad de una vez y para siempre? Si Dios no aceptó el sacrificio expiatorio y vicario de Jesucristo, todos los corintios están muertos en sus delitos y pecados. Todos somos impotentes ante la influencia corrupta de la carne. Es claro que Pablo nos ha entregado un mensaje a la generación de creyentes de todos los tiempos. No hay un golpe más duro para la iglesia que cuestionar la resurrección de Jesucristo. Esta es la que tiene el poder para que creamos en Jesús como el verdadero Cristo, quien, siendo el unigénito de Dios, ha puesto su vida en sustitución por todos los creyentes, recibiendo el castigo por nuestros pecados, para que fuésemos redimidos y santificados hasta el día de la resurrección final, siendo reivindicado por el Padre como el Salvador del mundo. Las personas de todas las épocas y culturas pueden encontrar salvación en su nombre, puesto que su fe y nuestra fe ha sido validada. El segundo punto que quiero abordar es que el poder de la resurrección de Jesús nos da vida eterna. Los versículos 18 y 19 dejan sin esperanza de vida a todos los mártires, creyentes que hayan fallecido y incluso todos nosotros, a los que nos esperaría el futuro desalentador de creer que no hay resurrección. Revisemos lo que dice los versículos 18 y 19. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Puesto que si aún vivimos como seguidores de Cristo, y al morir nos damos cuenta de que no hay resurrección, entonces nos convertimos en las personas más infelices, mientras el resto de las personas van disfrutando su día a día y alcanzando sus logros terrenales. Los cristianos tienen su esperanza en ser resucitados y unirse eternamente con Dios. Si no hay resurrección corporal, entonces los incrédulos no se ven afectados y solo la iglesia es desilusionada. Afortunadamente el versículo 20 trae esperanza, ya que si Jesús resucitó, entonces es el primero de todos los que se han levantado de la muerte. Y lo hizo de una manera muy peculiar. Es claro que no es el primero en resucitar, porque la Biblia testifica sobre gente que también fue resucitada por Dios, pero sí el hacerlo de forma gloriosa, con un cuerpo glorificado. Entonces el poder de la resurrección de Jesucristo ha traído esperanza de vivificación eterna a todos los que han fallecido, como también por todos quienes deberemos enfrentar la muerte. Los versículos 21 y 23 reflejan la teología paulina sobre la que es fundada la cristología del Nuevo Testamento. Adán, siendo representante de la humanidad ante Dios, actuó en rebelión contra las ordenanzas morales de él, por lo que trajo la maldición de la muerte. En Occidente empleamos un sistema jurídico en que la responsabilidad subsidiaria de un empleador le trae sentencias judiciales por el actuar de sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones. De igual manera, Adán, al tener un mal comportamiento, nos llevó a asumir la sentencia divina. Por esta razón, la muerte entró por un solo hombre y Jesús, aplicando la sustitución penal, ha permitido traer la resurrección para otorgar vida eterna. Aunque la vivificación tiene un orden cronológico, esto es, Cristo es el primogénito en levantarse, luego todos los que han fallecido en él y finalmente los creyentes que han de quedar en vida. Los versículos 24 y 28 muestran el poder de la resurrección de Jesús, en que forma parte del plan estratégico y mesiánico. Después de este evento histórico acontecerá que vendrá el reino del Padre para destruir la muerte de una vez y para siempre. Entonces se iniciará el reinado mesiánico en donde Dios habitará eternamente con todos aquellos a quienes les haya concedido la vida inmortal. Hoy en día, la Iglesia puede no tener que enfrentar un ataque dogmático sobre su esperanza en la vida eterna, pero sí puede haber olvidado el enfoque de la vida después de la muerte. Nuestras metas personales, corporativas y empresariales pueden estar centrando nuestra atención en la vida terrenal,
dirigiendo nuestros esfuerzos y afanes en la consecución de logros seculares. Puede que la doctrina aún esté viva en las páginas de una declaración doctrinal de cualquier iglesia, pero parece haber sido borrada de los corazones y de las convicciones internas de los creyentes. La resurrección ha traído de vuelta a la vida a Jesús, nuestro Salvador, y está con nosotros aguardando la glorificación de nuestro ser. Entonces, no debemos olvidar que su poder aún está esperando para manifestar la resurrección de todos los que han dormido en Cristo. Hemos notado dos aspectos claves con relación a la doctrina de la resurrección. Esta ha sido el poder que levantó a Jesús de entre los muertos para fundamentar y validar nuestra fe en la salvación. La segunda manifestación de este poder ha de acontecer en un contexto escatológico, cuando todos los hijos del reino puedan gozar de una vida eterna.